mi querido Eduardo de la Torre Jaramillo, que es coordinador, bueno, jurídico de los legisladores ahí en la Cámara. Está el doctor Juan Schuster Fonseca. Muchas gracias, doctor, como siempre, que esté en su casa. Y ya ha escuchado usted al diputado Cuauhtémoc Pola. Bueno, ayer escuchamos una iniciativa y voy a empezar primero con Eduardo de la Torre, en el sentido de que el PAN ha puesto este punto de acuerdo, quieren hablar de modificaciones en la ley estatal y no se ha sabido a ciencia cierta qué va a pasar con la reforma político-electoral, que parece ser que el presidente ya la va a promulgar el viernes, ¿no? El viernes la promulga el presidente Peña y fueron 18 congresos, excepto Veracruz. El Senado envía esta iniciativa desde el 17 de diciembre. Sí. En las comisiones, precisamente el diputado Porres durmió el sueño de los justos este dictamen, no se reunió ni siquiera. El diputado Porras. Sí, Ciro Félix, sí. Porras, sí, ni siquiera se reunió la comisión, pero esta reforma es una reforma al sistema político y no al sistema electoral. No es muy clara, aquí, bueno, lo platicaremos también con mi amigo el doctor Juan Schuster, que es un especialista, igual con el diputado Pola, pero la primera modificación, por ejemplo, el presidente de la República va a tomar posesión el 1 de octubre y el Congreso de la Unión en ese primer año debe tomar posesión el 1 de agosto. Lo que implica que en la próxima ley general electoral, que se tiene que empezar a discutir a partir de la próxima semana que ya entra el Congreso de la Unión, tiene que fijar que las elecciones tienen que pasar al mes de junio. Ya no en julio. Entonces, todo esto se va a estar ajustando, hay una serie de artículos transitorios, pero el mayor impacto para Veracruz, de acuerdo al calendario, teníamos un diseño electoral irracional, porque tenemos elección 2015, era 2016, 2017, 2018, 2019. Cada año. Era cada año. Cuando el espíritu de esta reforma es, y también ya así había estado Veracruz, que tú votabas Congreso y alcaldes. Sí. Eso pues al régimen le beneficia porque separando las elecciones podía garantizar sus triunfos. Hoy obligas que en el 2018 se va a votar todo, presidente, senadores, diputados federales, locales, alcaldes, jefe de gobierno, jefes delegacionales, con la salvedad de que se van a poder reelegir los senadores por un periodo, vas a tener senadores por 12 años, sí, diputados federales y locales por 4 periodos, 12 años, y alcaldes solamente un periodo. 3 años, 6 años. México era el único país en el mundo que no tenía reelección, excepto Costa Rica, que se podía reelegir su presidente, pero no su Congreso. Y es unicameral allá el Congreso. Pero te he leído y te he escuchado que pudiera haber un gobernador de 2 años. Sí, por eso no aprobaron la minuta y el dictamen, por supuesto, aquí. Entonces, ¿tendría que haber otra elección en el 2018? Sí. Sí. 2016 y 2018. Sí, un gobernador de 2 años. Se han hecho estas modificaciones en Michoacán, en Puebla se modificó y tenemos ahí diputados y alcaldes de 4 años, 9 meses más o menos, para empatar la elección al 2018. El primer corrimiento es en el 2015, esta armonización del calendario electoral. Brasil tiene una elección un solo día. De cierta manera el modelo se copia, pero también en la práctica, cuando están diputados como federal, las agendas locales siempre contaminan la agenda nacional. Entonces esto sí va a ayudar a descongestionar la vida pública del país. Yo hubiese querido que desaparecieran los órganos locales, no solamente... Pero ya van a ser INES. Pero pues vas a tener al secretario ejecutivo, que es el que tiene el control. Los consejeros... Pero todo viene desde el centro, me parece. Pero nada más los consejeros. Sí. Sí, y estos consejeros eligen a ese secretario ejecutivo. Entonces, es un diseño interesante, sin embargo, se queda en un híbrido. Lo mejor es si hubiesen desaparecido los órganos locales. Yo sí tengo que hacer un comentario sobre esto. La extinta Comisión Estatal Electoral, donde participó el doctor Juan Schuster, Francisco Monfort, Leopoldo Alafita, Ernesto Fernández Panes, se adelantó a lo que fue el IFE en el país.
Hace 18 años. Te puedo dar un dato. La elección de 1998 no hubo una sola impugnación para la elección de gobernador ni de Congreso. Hoy tuvimos más de 200 impugnaciones porque el órgano electoral está totalmente desacreditado. Tenemos una presidenta que se sigue diciendo, yo me voy a quedar allí hasta que aguante la reforma. O sea, ni siquiera hay un espíritu democrático y piensan que además los puestos son permanentes cuando duran 3 o 6 años. Entonces, bueno, dice el consejero Jacobo que él no va a quedarse, pero no tiene prisa por irse tampoco. Bueno, yo creo que hoy los consejeros son de caricatura. Aquí en el Estado. En el Estado, ¿no? Son de lo que le dicta el gobierno del Estado, y cuando hubo un órgano realmente autónomo fue el primero y que le puso el ejemplo a nivel nacional, y por eso estoy dando estos datos. El consejero Jacobo dice que ahí estaba el convenio de coalición, donde por más que buscaste ese convenio de coalición, pero estaba dicen que en la página online del Instituto Electoral. No, nunca apareció. Y te doy 2 datos. Aquí está el diputado Pola, y han renunciado diputados del PRI para irse al reacomodo de otras fracciones parlamentarias, que como el Verde no tuvo el registro ni en 2010 ni en 2012, Nueva Alianza tampoco lo tuvo un registro si tú te vas al estudio en 2012. Entonces tienes partidos políticos fantasmales en el Congreso, con una sobrerepresentación del 16%. Entonces todo eso se elimina, se baja al 8%, como debe estar. Veracruz era el único estado que tenía la sobrerepresentación del 16%, pues es una cláusula de gobernabilidad. Las minorías como Cuauhtémoc Pola o como los 10 diputados del PAN y el del PT lo incluiría, son las únicas voces críticas, disidentes, informadas, objetivas, y que están dando vida parlamentaria a Veracruz hoy en día. Doctor Juan Schuster Fonseca, esta reforma será promulgada y ya hemos escuchado antecedentes de Eduardo de la Torre. Mira, escuchando a Eduardo, precisamente una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que no ha habido debate, ¿no? En Veracruz, realmente una reforma tan importante, y lo único que hemos hecho por la oportunidad que tenemos cuando se nos invita, ¿no? A participar en los medios, pues es constatar que ha habido apertura, ¿no? En ciertos medios en los que se puede opinar, ¿no? Para decir, hacer o intentar un análisis con los elementos con los que uno tiene, ¿no? Y pues se queda limitado, ¿no? A esto que es la difusión, pues una difusión instantánea, ¿no? Muchas veces en los medios, en medio de muchas otras cosas que ocurren. En Veracruz hay que tomar en cuenta que estuvo también la agenda de fin de año, ¿no? Muy influida por la reacción del magisterio, ¿no? Por estas manifestaciones, por esta discusión, ¿no? Que se dio respecto a la reforma educativa, y probablemente, ¿no? Con la atención centrada en eso, pues se olvidó, ¿verdad? Y además la premura con la que se manejó también la aprobación de la reforma, porque no hubo debate, realmente no ha habido, ¿no? Hasta ahora. Es decir, se aprobó la reforma constitucional, ya lo dijo Eduardo, incluso por los estados, en los congresos locales, donde por cierto tampoco hubo debate. Creo que por ahí uno que otro estado se documenta que hubo un poco una discusión, pero de alguna sesión, la sesión en la que se presentó, ¿verdad?, la minuta, y en la que se aprobó, ¿verdad? Pero no ha habido ese debate tan necesario. Hay muchas cosas que sí tienen que puntualizarse, hay incluso mucha incertidumbre, muchas dudas, ¿no? Esto que dice Eduardo sobre la interpretación de los transitorios, ¿no? Sobre cómo se va a aplicar esta reforma a partir del 18, o cuáles son las cosas inmediatas, como es la designación de los consejeros para el famoso Instituto Nacional Electoral, que yo sigo viéndolo como una gatita revolcada. O sea, no es, siempre lo ha declarado aquí, hasta ahora una reforma que parezca tener pues un sentido más que darle pues satisfacción, ¿no?, a quienes se sintieron agraviados por la manera como actuaron los consejeros, ¿verdad?, en estos últimos procesos electorales. Yo creo que ese es una como se ha dicho, un cierto pago de una factura, porque todavía no se ve que vaya a remediarse con esta reforma. O sea, sustituir un órgano que en muchos aspectos resultó bastante profesional, ¿no?, en la organización de los procesos electorales, como el IFE, ¿no? Y digamos, condenarlo, ¿no?, a la desaparición por el hecho de que algunos consejeros por ahí no ameritaban, no tenían
El señor Sergio García Ramírez, por no ir muy lejos, no tenía nada que hacer ahí. Lorenzo Córdoba, yo lo conozco, es una persona que ha estudiado mucho la cuestión electoral, que estuvo de cerca porque fue asesor de Goldenberg, ¿no? Entonces, es alguien que sí sabe. La señora Marván la sacaron del IFAI para traerle, o sea, esa manera de designar consejeros, y además burlando todos los procedimientos que se habían hecho, ¿verdad? De lo que yo he mencionado, que nos tocó por ahí también participar, de 150 que acudimos a una convocatoria en la cual se eligieron 17 y de ahí se iba a nombrar, ¿no? A los consejeros, nunca se nombró y finalmente aparecieron 3 ahí de última hora, de los cuales, vaya, yo estoy seguro que el señor García Ramírez ha de estar maldiciendo el momento en que aceptó, ¿verdad? Porque además le fueron a ofrecer, así como en su tiempo a los príncipes le ofrecieron, ¿no? El rey del imperio en México, ¿no? Así también le fueron a ofrecer ahí el puesto de consejero y en mala hora lo aceptó, ¿no? Porque él salió mal de ahí. Entonces, esa manera de nombrar a los consejeros, yo no veo ahorita que haya una garantía que se va a hacer de otra manera. Es decir, sí, tiene razón Eduardo, cuando menciona, por ejemplo, el por qué hay personajes en los órganos electorales que uno se pregunta cómo llegaron ahí. Oye, y la respuesta es muy simple, los partidos acordaron llevarlos ahí. Ese es el problema. El problema es que hoy en día los partidos seguirán acordando, proponen quiénes son los que deban ir y luego acuerdan en negociación en la que se reparten las cuotas, ¿verdad? Para que cada uno tenga un representante allí. Entonces eso no tiene sentido. Esa es la razón que explica que haya gente allí que no tendría nada que hacer. Cuauhtémoc Pola, ¿cómo ves todo esto? Bueno, nosotros en Movimiento Ciudadano, en nuestros compañeros diputados federales y la senadora, votamos en contra de votaron ellos en contra de la reforma electoral. En primer término porque desde la óptica y visión de los compañeros del partido se trató de un acuerdo entre el PRI y el PAN a cambio de la reforma energética. El PRI le concedía la reforma política al PAN. Segundo, se consideró que es peligroso el tema de la reelección, sobre todo legislativa y de presidentes municipales, cuando, seamos honestos, existen cacicazgos en el país muy fuertes de personajes que dominan en los municipios, que son presidentes municipales que han impuesto a personajes allegados a ellos, lo mismo diputados locales, diputados federales, y que esto podría considerar feudos políticos a través de la reelección, y pues que no soluciona esta reforma constitucional el problema democrático del país. Es claro que se debe de motivar más la participación ciudadana en los procesos electorales y darle certeza a que el voto se cuente y se cuente bien. Lo mismo, lo que mencionaba Lalo, hay una coincidencia en que las elecciones desgraciadamente se han judicializado ante la falta de credibilidad de las instituciones electorales, de no solo los que organizan las elecciones, sino también de los tribunales locales. Y casi siempre una elección que es reñida, que es competida, pues termina en la máxima instancia jurídica electoral del país, y muchas otras ocasiones pues hasta en la sala superior de la Corte. Entonces nosotros consideramos que no es la solución al país, a la cuestión política, a que las elecciones sean, la gente crea en los procesos electorales, pero sin embargo es una reforma que hay que acatar y que sin duda para el estado de Veracruz sí entrampa a quienes habían diseñado una estrategia electoral a largo plazo para el estado de Veracruz. Hay que observar y con mucho detenimiento lo que Lalo y tú dices, los transitorios, porque hay una versión que nos llegó por ahí que va a ser optativo. En los transitorios va a aparecer algo así optativo para los estados que ya tienen
alcaldes por 4 años. Entonces, yo no quiero adelantar un juicio de lo que pueda suceder en Veracruz hasta no verla promulgada y ver esos transitorios. Pero sí un escenario probable es lo que apunta Eduardo, de que probablemente exista un gobernador de 2 años en el estado de Veracruz. Así es. Entonces, desde el momento en que el Senado envió al Congreso local la reforma, pues sí vimos que los diputados locales del PRI no querían tocar el tema. ¿Por qué? Porque les metió mucho ruido para lo que ya tienen diseñado aquí en el estado. Entonces va a ser muy interesante lo que suceda en el próximo periodo ordinario, porque se tiene que dar una reforma constitucional local y a las leyes electorales del estado de Veracruz también, por todo lo que tiene. Y hay que ver el proceso legislativo federal de las leyes secundarias y empezar a adecuar las leyes estatales y la constitución política del estado. Eduardo de la Torre Jaramillo, ¿qué más puedes aportar de esto? Yo no creo que sea una como gatita revolcada, o cómo fue esa expresión. Hay 2 cosas. El INEGI, el INE van a sacar una convocatoria y solamente se van a poder inscribir, como se ven inscrito, especialistas. Ya no le toca tanto a la Cámara de Diputados. Si se tarda la Cámara de Diputados en designar a estos nuevos consejeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aplicaría un criterio y designaría quiénes serían los consejeros. Nos hemos tardado hasta 2 años en nombrar consejeros. Hoy tenemos un IFE mocho. Pues sí, 4 consejeros. Eso es inconcebible, aunque no haya elección. Se vio una serie de reformas secundarias, como la ley de partidos políticos, donde algún partido político le puede solicitar a este nuevo instituto que le organice sus elecciones. Eso en el PAN estaríamos excelente, porque tendrías criterios de elevar la calidad de la democracia, por ejemplo. Los partidos políticos necesitan el 3% para mantenerse en la vida pública. Eso es una de las reformas. Te ayuda una ley de partidos políticos, por supuesto. Manuel Gómez Morín ya desde 1946-49, los primeros diputados de Acción Nacional propusieron esa ley de partidos políticos y ha estado ahí en el debate histórico del Congreso. Y además esta nueva ley general electoral, que va a poder anular elecciones si hay un rebase en el tope de gastos de pre-campaña y de campaña. Me parece que estas nuevos criterios jurídicos que se tienen que establecer para la anulación de las elecciones va a ayudar en mucho. Esto se le quitó en la reforma 2007-2008 la nulidad abstracta con la que se anularon las elecciones en Tabasco y en Colima 2000-2003, y ahora, independientemente que el COFIPE y los códigos locales tenían una serie de anulación, pero solamente funcionaba el día de la elección. Aquí, más allá de que se cuenten y se cuenten bien los votos, yo creo que ese no es el problema a nivel federal. A nivel de Veracruz, por supuesto que sí tenemos ese problema. Lo estuvimos viendo en casos del sur, donde los votos fueron no solamente inventados, ¿no? En la época que el doctor Juan Schuster era consejero y después presidente, las boletas se mandaban a hacer a la editora de La Nación. Hoy las hacen aquí, talleres gráficos de La Nación, con hologramas, con una serie de candados, y hoy pues cualquier imprenta te puede duplicar o clonar las boletas que se usan en Veracruz. Es decir, perdimos hasta la certeza en el voto en Veracruz. Y esta reforma, bien como lo dice el diputado Pola, los 2 únicos estados en el país que tienen alcaldes de 4 años es Coahuila y Veracruz, ¿no? Y si observamos, son los 2 estados más atrasados políticamente hablando del país, los Moreira y el Fidelato. Entonces, en este sentido,
es una vergüenza nacional ser un estado que diga no la salvedad que está planteando el diputado Pola, que se puede dar, pero por supuesto que no se va a permitir ni cívicamente, ni legislativamente, ni políticamente. Tiene que existir estos 2 años. Ya tuvimos diputados por 2 años. Sí, del 98 al 2000. Sí, ¿no? Entonces, que tengamos un gobernador de 2 años. Ya tuvimos uno, don Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, pero ese es años. Bueno, sí. Sí, es bueno, ya dice don Juan Schuster que ya tuvieron uno, sí. Es bueno el ejemplo que está dando el doctor Schuster. Sin embargo, lo que sí hay que apuntar es que, como bien lo decía el diputado Pola, se les descompone la sucesión gubernamental al grupo gobernante. Y creo que eso es el temor, ni siquiera discutirlo, como decía el doctor Schuster. No hay debate. Se imaginan que no aprobando este dictamen en Veracruz, no se iba a aprobar la reforma constitucional. Eso es una candidez política. Juan Schuster Fonseca, platíqueme, decía que ya había un gobernador de 2 años. Claro, don Fernando Gutiérrez Barrios estuvo 2 años nada más como gobernador y después se quedó Dante Delgado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero no creo, no sé si ese fuera el temor, ¿no? De repetir o de pues realizar algo inédito, ¿no? En ese sentido, llevarlo a la Constitución del Estado, ¿no? Y pues yo creo que ahí lo que hace falta justamente es discutir esto, ¿no? O sea, no sabemos qué estén pensando, porque como dije, la reforma se aprobó pues también con mucha premura, ¿no? Sabemos que fue parte de una negociación, de un pacto para que se discutiera, ¿no? De esa manera, como para poder sacar adelante la reforma energética. Entonces ahora lo que viene es esta etapa, ¿no? De la discusión y de la aprobación de las normas secundarias, ¿no? De toda la legislación reglamentaria, que va a ser muy importante, y ahí es donde se tiene que dar el debate, ¿no? Porque además las adecuaciones que se tengan que hacer en las legislaciones locales también van a requerir una discusión. Entonces no es un asunto menor. Yo creo que quien piense que esto es algo así como nada más pasarlo de trámite, pues yo creo que se está equivocando, ¿no? Yo creo que sí requiere un debate y se va a tener que dar, ¿no? Claro. Apuntes finales, diputado Pola, licenciado de la Torre, y el doctor Schuster, por favor. Bueno, lo cierto es que en el Congreso Federal tiene que trabajar intensamente en las leyes secundarias en materia electoral, porque el proceso electoral federal comienza en noviembre de este año. O sea, ya es cuando empieza el proceso electoral, en cuanto el IFE empieza con los partidos políticos a organizar la elección de diputados federales del próximo año, pero el proceso inicia este año. Entonces aquí me orienta bien Lalo, que tiene como plazo abril para aprobar. Ya no va a haber IFE. Exactamente. Ya no va a haber IFE, ahora va a ser el Instituto Nacional. Exacto, entonces tiene como plazo hasta abril para hacer todas las reformas en materia electoral y ya tener las bases para iniciar el nuevo proceso electoral federal. Y nosotros, en la legislatura del Estado, pues tenemos que analizar con mucho detenimiento la reforma constitucional, las reformas electorales estatales, y entonces hacer los cambios a la Constitución Política Local y al Código Electoral del Estado de Veracruz y todo lo que ello implica. Muy bien, y ese sería entonces lo que seguiría en torno a esta discusión. Muchas gracias, diputado. No, gracias, Ramsés. Muchas gracias. Mi querido Eduardo de la Torre, antes, bueno, conclusiones, si te quiero hacer una pregunta. Claro, antes, sí. concluye. 2 cosas. Las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no prohibían la reelección. Eso es una reforma que se hace en 1933. Y todo el modelo que teníamos era norteamericano. El presidente era de 4 años, los diputados eran de 2 años, los senadores eran de 4 años, los alcaldes eran de 1 año, como van a ser aquí en Veracruz. En 2 años. 2017, 2017. Entonces sí va a ser, Eduardo, un gobernador de 2 años. Sí, históricamente así estuvo. El presidente Lázaro Cárdenas amplía a 6 años el presidente. No va a haber reversa en este asunto. ¿Tú crees que no? Van a intentarlo en el gobierno del Estado.
Pero entonces tiene que ser de 2 años. Tiene que ser de 2 años. Perfecto. O sea, no pueden estar en contra de lo que está pasando en este país. Si no, estarían en rebeldía con su presidente Enrique Peña Nieto, los mismos priistas veracruzanos. Lo segundo, no es una concesión en la reforma energética. Se firman 95 puntos en el Pacto por México, el PRD, el PAN y el PRI, por supuesto. ¿Y esto por qué se da el Pacto por México? De 1934 a 1988, los presidentes de la República en este país eran electos por un 86%. De el 88 al 2012, en un 46%. Pero en 2006 y en 2012, los presidentes son electos por un 36.5%. Es decir, son 3/3 partes. Son minorías hoy los que gobiernan. Y tenías que hacer este gran pacto para poder sumar al PRD, al PAN, y eso me parece un juego político muy interesante. Todos tienen responsabilidad. O sea, el PRD aprueba una reforma fiscal donde no existe, o sea, en la zona norte, y donde ahí en los estados fronterizos los afectas con aumentar el IVA del 11 al 16. Pero pues a ellos no les importa porque no tienen votos allá. Pero ahora dices, bueno, pues ya no me gustó el juego. Se llama responsabilidad política, además de ética, porque estás pensando en el país, no en tus intereses partidarios. Creo que esa es la enorme diferencia. Y ahí Acción Nacional sí puede decir, nosotros somos corresponsables de estas reformas, porque en la parte política es una reforma totalmente panista. Eduardo de la Torre, aquí entre nos, al fin nadie nos está escuchando. A ver, dinos, por favor. ¿Vas a contender para la candidatura a la presidencia estatal del PAN? ¿Sí o no? Absolutamente. ¿Vas a ir? Por supuesto que voy a... ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué estás esperando? Mira, ayer el presidente Enrique Cambranis dice piso parejo, son muchos los que están aspirando. Son muchos, Gabriel Yescas, y hay muchos. Sí. Yo creo que hay que inhabilitar algunos cuantos, los que ya tienen pacto con el secretario general de gobierno, con el secretario de Desarrollo Social. Esos deben ser inhabilitados porque el piso no estaría parejo. Es decir, el gobierno pretende ilusamente, cándidamente, que al PAN lo pueden convertir en un PAN rojo. ¿Y tú qué estás esperando entonces? No, yo estoy esperando la convocatoria. Sí. Por supuesto, es un proceso adelantado, pero respetar toda la institucionalidad del PAN, al presidente en turno, porque de eso se trata también. El PAN es un partido de reglas, es un partido democrático en ese sentido, enarbolando el Estado de Derecho. ¿Aspiraste a ser consejero nacional? No. Yo aspiro porque hoy el modelo ya no eligen en Veracruz 100 al próximo presidente, sino 17,000 unpanistas. 17,000 unpanistas eligen. Somos los que vamos a poder votar. El padrón es de 22,000. ¿Con quién comulgas más? ¿Con Josefina Vázquez Mota, con Gustavo Madero, con Ernesto Cordero? Fui secretario técnico en la pre-campaña con Josefina. Tengo muy buenas amigas y amigos con el equipo de Cordero. Por supuesto, mi maestro y amigo Juan José Rodríguez Prats es uno de los asesores de Oliva. Y yo diría que en este momento en el PAN tenemos que hacer un movimiento de sufragio efectivo, no reelección. Madero, hazle caso a tu abuelo. ¿Ah, sí? A ver, oye, ese es de 8, ¿eh? A ver, otra vez, por favor. Sufragio efectivo, no reelección. Madero, hazle caso a tu abuelo. Entonces sí vas. Voy, por supuesto, con todo. Hay que empezar a decirle a los panistas, por supuesto, tu experiencia, tu perfil, y creo que hay dos cosas fundamentales. Yo voy por hacer una alianza con el PRD amarillo para ganar las gubernaturas de 2016 y 2018. Ah, las dos. Eduardo de la Torre, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Juan Schuster, apunte final. Sí, mira, yo creo que lo importante es que no hay que tenerle miedo a lo nuevo, a lo inédito. Precisamente ahorita Eduardo nos está aquí informando de un proceso que se va a dar, ¿no? Por primera vez en el PAN, en la elección de su dirigencia, ¿no? Lo saludamos, qué interesante, lo vamos a estar observando desde luego con mucho interés. Pues sí. Y en lo mismo, en lo que estaba apuntando Eduardo de lo que son las reformas, bueno, que están consignadas en la Constitución, que no sabemos todavía en qué términos las vayan, ¿verdad?,
porque pueden incluso a cosas aplicar de inmediato y otras mandarlas para más tarde, ¿no? Ese es el problema también de los transitorios, ¿no? Que puede estar ahí ya establecida una reforma y decir, bueno, mira, ahorita no, porque lo importante es ponernos de acuerdo a ver quiénes van a ser los consejeros y mejor ya para la próxima los nombramos como dice allí en la ley, ¿no? Entonces, esa es una situación también de escepticismo por la forma en que se han manejado los organismos electorales, que son los mismos partidos los que después se llaman engaño y desacreditan al órgano, pero ellos son los que provocan, ¿no? Lo mismo, el descrédito, pues con esa manera de manejar, ¿no? Las cosas. Entonces yo creo que efectivamente están pasando cosas, que van a venir cambios, van a venir cosas que no hemos experimentado y que bueno, ¿no? Pero que sí hace falta discutirlo, ¿no? Sí hace falta ventilarlo. Vaya, no porque se diga no hay que hablar ahorita de eso, ¿no? Ir a los medios que escuchan y que son muy atentos de las recomendaciones, ¿no? Oye, no toques ahorita eso, no hables de aquello, ¿no? Entonces, eso no se va a poder impedir, ¿no? Tarde o temprano, tal vez en la academia porque se vino esta coyuntura de vacaciones, ¿no? Entonces, no hay, se silenció también un poco esta discusión, pero yo creo que en los próximos días van a estar surgiendo foros, ¿no? En los que necesariamente se va a tener que discutir esto, ¿no? Doctor Schuster, gracias, porque siempre llega esto a su casa. Eduardo de la Torre, suerte, y no nos vais a dejar de hablar, ¿eh? Mi destape es contigo. Bueno, ya te destapaste. Mi destape fue contigo. Bueno, no nos vais a dejar de hablar entonces, Eduardo, esa es tu casa. Que no, gracias. Diputado Pola, para este y otros asuntos están los micrófonos. A ver si nos das oportunidad en su momento de explicar la iniciativa después de tránsito. Por supuesto, eso es muy importante. Sí. Cuando tú me digas, diputado, aquí estamos. Tú ordenas. A tus órdenes. Esta es su casa. Muchas gracias.